Bueno, mis hermanos, clase número 6. Recuerdan, la clase pasada había dicho que la clase número 5, donde habla de los oficios de Cristo, pudiera ser la espina dorsal de lo que es toda la serie. Así que no vaya a pensar que esto entonces no es tan importante, ¿no? Que es demasiado importante, porque vamos a hablar de la vida, qué significó la vida y la misma muerte de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a este texto. Recuerda, el hecho de que usted lo conozca de memoria no significa que no lo podamos leer de nuevo. Vamos a leerlo, Romanos 5:10. Dice la Escritura. ¿Alguien lo tiene a la mano? Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Solamente quiero que anote estas dos palabras que son la base de nuestra clase. En este mismo texto nos habla de la vida y de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice que nosotros en el pasado, todos los que estamos acá, que somos creyentes, fuimos enemigos. Pero ahora, por medio de Cristo, fuimos reconciliados. La semana pasada hablábamos que ese era el rol, el papel, tanto del profeta como del sacerdote, ¿no? De reconciliar al pueblo con Dios. Dice que fuimos reconciliados por medio de Cristo con Dios. ¿Por qué? O sea, ¿cuál fue el medio? La muerte de su Hijo. Pero dice acá, mucho más, está haciendo una comparación, estando ya en esa condición de reconciliados o siendo justificados, seremos salvos por su vida. A veces nosotros cuando decimos, bueno, ¿qué fue lo que hizo el Señor por ti? Bueno, una de las respuestas básicas es que murió por mí. Pero acá nos está diciendo que no nada más murió por nosotros, sino que vivió por nosotros. Una vida conforme a la ley que nosotros no podíamos vivir. Por eso acá el objetivo que yo les envié en el PDF, ¿cuál es el objetivo en esta clase? Mostrar que tanto la vida y la muerte de Cristo satisficieron los justos requisitos de la ley de Dios. La ley demandaba algo que hay que cumplir y Cristo con su muerte y su vida cumplió en la totalidad todos esos requisitos. Así que vamos a entrar, después de dar ¿cuál es el objetivo de la clase? La introducción. Mostrar cómo la vida y la muerte de Cristo satisficieron los justos requisitos de la ley de Dios. Satisficieron. No, si usted escribe satisfacieron, le va a mostrar ahí que está la palabra mal escrita. O sea que la palabra correcta es satisficieron. Sí, o sea, cuando leemos, o sea, satisfacer el verbo, sí, así se escribe, pero no puede traducir satisfacieron. Es incorrecto. Eso es cuestión del idioma, pero no vamos a discutir por eso. Como introducción, mis hermanos, en la clase pasada hablábamos de los tres oficios, ¿verdad? ¿Quién me los puede mencionar así en orden? Profeta, rey y sacerdote. En orden. Profeta, sacerdote y rey. Muy bien. ¿Por qué el orden? Bueno, porque Cristo vino como profeta, después en su muerte, o sea, ofició, está todavía como sacerdote, pero el rey está reinando, pero al final falta todavía, ¿no? Cuando todo sea sometido bajo sus pies. El Señor es un Dios de orden. Así que mis hermanos, en esta clase vamos a hablar de estos tres oficios, específicamente o en particular sobre su sacerdocio. Y nos vamos a enfocar en su muerte. Pero antes de hablar de su muerte y su obra de expiación o de propiciación, también se le puede llamar satisfacción, vamos a hablar de su vida. Primero de su vida, antes de ir a lo que es su muerte. ¿Por qué? Porque la ley, como dice el objetivo, o la ley de Dios, tiene demandas. Y podemos clasificarlas en demandas positivas y demandas negativas. Vamos a explicar qué significa cada una de ellas. Demandas positivas significa los mandatos que Dios pone.
Ahora, como negativas, es decir, tiene prohibiciones, lo que usted tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Es una demanda positiva y una demanda negativa. O sea que cosas que hacer y cosas que no hacer. A eso nos referimos cuando hablamos de demandas positivas o negativas. Ahora, tiene castigos cuando uno no hace lo que tiene que hacer o también cuando hace lo que no debe de hacer. No sé si usted ha escuchado que hay pecados de omisión y hay pecados de comisión. Sí. ¿Verdad? Bueno, por ejemplo, todos nosotros, antes de venir a Cristo, nos dice su palabra que éramos, según el texto que leímos, enemigos de Dios. O sea, nuestra relación con Dios no era la de un hijo con su padre, sino más bien era la de un juez con un culpable. El castigo, usted va a recordar este texto, el castigo de nuestra paz cayó sobre él, es decir, sobre Cristo. Isaías 53:5. También quien con su muerte logró nuestra reconciliación. Nos dice el texto de Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Isaías 53:5 nos dice que mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora, note de nuevo que en este texto que leímos en el encabezado menciona las dos palabras, muerte y vida. Primero nos dice que fuimos reconciliados con Dios por su muerte, la muerte de Cristo, pero después nos dice que estando ya en esa condición de reconciliación, fuimos o seremos futuros salvos por su vida. ¿Por qué? ¿Por qué vida? Por la vida de Cristo. Ahora pregunto, ¿salvos de qué? Ahora, si usted lee solamente un versículo antes, en el versículo 9, ahí va a encontrar la respuesta. Dice que fuimos salvos de la ira de Dios por nuestro pecado que ha sido juzgado en el cuerpo o en la persona de Cristo. Y al creer en Él, al creer en Cristo, por la fe, hemos sido justificados, declarados justos delante de Dios en base a la justicia de Cristo, no de la justicia nuestra. Ahora, esto, mis hermanos, es una declaración. Acá estamos hablando de un lenguaje judicial. No es que fuimos hechos justos, sino que fuimos declarados justos. Entonces estamos en el proceso. Son dos cosas diferentes. O sea, acá no hay nadie justo en sí mismo, o sea, o que haya sido hecho justo. El único justo es el Señor Jesucristo. Porque si usted hubiera sido hecho justo, cuando usted fue regenerado, cuando usted fue salvo, usted ya no tendría entonces problemas con el pecado. Yo creo que acá todos podemos levantar la mano que seguimos luchando. O sea que no hemos sido hechos justos, fuimos declarados justos. Ahora, es un término legal. Hemos sido declarados y esto, mis hermanos, se refiere a una posición legal delante de Dios. Si estamos en Cristo y hemos creído en Él, es una posición, o sea, posicionalmente delante de Dios, usted ha sido declarado justo. Solamente quiero que sepa esa diferencia entre lo hecho o declarado. Son dos cosas totalmente diferentes. Ahora vamos a ver, vamos a distinguir, nosotros, todos los seres humanos, ¿qué hemos hecho? Hemos transgredido, hemos violado las demandas de la ley. Hemos incurrido en transgresión, como dice el texto, y como la ley moral de Dios es permanente, sí, fue abolida todo el sistema ceremonial, el sacrificial, pero la ley moral, los 10 mandamientos siguen en pie. O sea, hemos transgredido la ley moral de Dios y la ley moral es permanente. Tiene que haber una satisfacción de la justicia que se expresa en la ley. Y es aquí donde entra en escena la obra de Cristo a favor de nosotros los creyentes, de todo aquel que cree.
Entonces vamos a distinguir entre la obediencia activa, yo creo que no la escribí ahí, pero se las escribí en el PDF. Vamos a distinguir entre la obediencia activa y la obediencia pasiva de Cristo, las cuales estas dos cubren todos los aspectos de la ley, es decir, las demandas positivas, lo que demanda la ley positivamente y lo que demanda negativamente. Así que mis hermanos, la obediencia activa de Cristo satisface las demandas positivas de la ley. Cuando Cristo obedeció activamente, Él satisfizo las demandas positivas, o sea, todos los mandatos del hacer de la ley. La obediencia pasiva satisface las sanciones penales, las demandas negativas, los castigos de la ley. En otras palabras, el ser humano tiene que obedecer la ley. De otra forma, si no obedece, ¿qué es lo que va a suceder? Tiene que ser castigado. O sea, la ley de Dios no pasa por alto, nada. Gracias a Dios, como dice Pablo, por nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que Dios ahora a nosotros, mucha gente dice, bueno, ¿y por qué tanto mal? ¿Y por qué Dios no castiga a esa gente? Mire, Usa solamente al tocar el arca, murió al instante. O sea, Dios no hace eso. O sea, estamos en el periodo de la gracia y gracias a eso de que Dios no hace justicia al instante. Si Dios quisiera acabar con la maldad, tenga que acabar con todos nosotros. Imagínate, o sea, es la realidad. Ahora, el ser humano tiene que obedecer la ley. Si no lo obedece, tiene que ser castigado. Si no es inmediatamente, en el futuro. Va a suceder en el día del juicio final. Ahora, la idea de la expiación, vamos a hacer diferencia. ¿Qué significa la expiación? ¿Hacia dónde apunta? ¿Y qué es la propiciación? Porque son palabras que no son a veces muy comunes en nuestro lenguaje y a veces no sabemos distinguirlas. ¿Qué significa la expiación? ¿Y qué significa la propiciación? Tenemos ejemplos, por ejemplo, la parábola del fariseo y el publicano. El publicano dice, sé propicio, o sea, es esa palabra, a mí, pecador. Pero también cuando hablamos del sacrificio de Cristo, dice que Él hizo expiación por los pecados. Ahorita vamos a ver qué significa cada una de esas palabras. La expiación se enfoca más en la satisfacción de las sanciones penales, ¿verdad? Así que vamos a los castigos de la ley. Por eso, en el Antiguo Testamento, cuando alguien pecaba, ¿qué era lo que sucedía? ¿Qué tenía que hacer? Ofrecer sacrificios de animales. Ofrecer un sacrificio por el pecado como un pago para satisfacer la pena o el castigo. O la deuda, porque también esa palabra entra ahí, es una deuda. Cuando pecamos tenemos deuda con Dios. Pero antes de hablar de eso, vamos a hablar primero de la vida de Cristo. O sea que estamos ahorita acá, la vida de Cristo. Encontramos, mis hermanos, si usted quiere ir a Hebreos 2.17, encontramos estas palabras en Hebreos 2.17. Dice el escritor de Hebreos, por lo cual, hablando de Jesús o de la persona de Cristo, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. ¿Para qué? Para expiar los pecados del pueblo. Observe acá en este texto que tenía que ser fiel en las cosas que a Dios se refiere. ¿Para qué? Para poder hacer propiciación. Y quisiera hablar de esta fidelidad primero, o sea, en lo que Él fue fiel. Ahora, en diferentes textos encontramos el énfasis en que Cristo nunca pecó, ¿verdad? Por ejemplo, ahí mismo en Hebreos, si usted va más adelante, Hebreos 4:15. Estamos hablando de esa palabra fidelidad, o sea, Cristo nunca pecó, Él fue fiel en todas las cosas. Hebreos 4:15 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades,
sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo nunca pecó y aún sus enemigos, cuando quisieron acusarle, no pudieron. No pudieron condenarle por el hecho de que él tuviera algún tipo de pecado. En Juan 8:44 leemos, del 44 al 47, Jesús, acá hablando con estos judíos, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Y Jesús hace una pregunta: ¿quién de vosotros me redarguye o me acusa, que es la misma palabra, de pecado? No hubo una respuesta ahí, hubo silencio, porque nadie podía hacerlo. Él dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. En una ocasión alguien muy cercano me llamó, que salió enojada de una predicación donde el predicador hablaba de los hijos del diablo. Decía: ¿cómo es posible que la Biblia diga que hay hijos de Dios y hijos del diablo? Le digo: bueno, no es que el diablo tenga el poder de crear, pero se refiere a que se hace la voluntad y los deseos del diablo. Le digo: y no fue ningún profeta, ningún apóstol, fue el Señor mismo quien lo dijo. Le mandé el texto, verificó en la Biblia, en su Biblia católica, y hoy en día es creyente, gracias al Señor. Así que entonces vemos, mis hermanos, acá, si aplicamos este hecho a nuestra clase, o sea, en estos textos que hemos leído, el hecho de que Cristo nunca pecó, esto es a lo que podemos llamar, es una declaración negativa. Nunca pecó. ¿Por qué? Porque no hizo o no cometió pecado. Es una declaración negativa. El hecho de que nunca pecó, no lo hizo. Además de no pecar, o el no pecar, lo podemos trasladar sin ningún problema al terreno positivo. ¿Por qué? Porque el hecho de no pecar implica lo mismo, o lo cual sería que siempre obedeció la ley. Tenemos los dos aspectos aquí, ¿no? ¿Me entiende? No pecó, o sea, esto es una declaración negativa, pero al mismo tiempo el hecho de no pecar lo trasladamos al terreno positivo, porque al no pecar significa que siempre obedeció la ley. Ahora, esto es la obediencia activa, o sea, Cristo en acción, cumpliendo de una forma positiva lo que requiere la ley de Dios. Es lo que el apóstol Pablo enfatizó en Romanos 5, 12 al 20, donde él hace en este pasaje, en la mayor parte de este capítulo, un contraste entre Adán y Cristo. Y yo solamente quisiera enfocarme, usted puede leer todo el pasaje, quisiera enfocarme en el versículo 19. Dice: porque así como por la obediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Ahora, ese uno al que se refiere al final sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. Vemos acá entonces el contraste entre Adán, pudiéramos ponerle un subtítulo, el desobediente, y Cristo, el obediente. Y los dos acá nos están representando, o representaron en su tiempo, en el caso de Adán, a la humanidad, o como cabezas de familia. Adán en su desobediencia nos alejó de Dios. Cristo con su obediencia nos reconcilió o nos acercó a Dios. Así que cuando hacemos esta pregunta podemos decir que ¿qué hizo Cristo por mí? Además de decir lo más obvio, que es que Cristo murió por mí,
podemos decir entonces o declarar que también Cristo vivió por mí. Cristo cumplió la ley de Dios por mí. Cristo satisfizo los requisitos de la ley moral de Dios en mi lugar. Ahora, como mi representante, Cristo obedeció perfectamente. Y como lo dice el pasaje de Hebreos 2:17 que ya leímos, su obediencia a la ley lo capacitó para poder hacer expiación. Tanto la expiación como la propiciación, aunque hay una relación entre ellas, hay una relación, son términos que van dirigidos en dos direcciones distintas. Y esto es lo que quisiera que viéramos. Ahora sí, son un poco confusos estos términos, y a veces no lo podemos diferenciar porque no son muy comunes. O sea, no usamos todos los días en el vocabulario la palabra expiación y propiciación. Y vamos a ver si podemos explicarlo y entenderlo. Primero, la expiación. La expiación, hermanos, va dirigida a nuestros pecados. A nuestros pecados. Ya que ¿qué es la expiación? Es la remoción o la eliminación de los efectos del pecado. Porque cuando nosotros pecamos, o sea, el pecado no es una ofensa entre nosotros mismos, es una ofensa a Dios. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? El castigo de Dios sobre nosotros. Por eso, el pecado que nos lleva al castigo tiene que ser removido. Recuerde, en el sistema de los sacrificios de animales, ¿qué era lo que hacía? Era cubrir el pecado. Hay un predicador que lo dijo, que era un tipo de perdón, pero a crédito, hasta que Cristo viniese. Que Cristo no lo iba a cubrir, sino a quitar o a remover. Que es lo que Juan el Bautista dice del Señor cuando lo ve venir. Sí, pastor. En la expiación, en el Antiguo Testamento, en Levítico 16, de versos 8, 10, 21 y 22, habla de un personaje, Azazel. Azazel. Sí, que significa chivo expiatorio o que se va. Ok. ¿Usted puede dar alguna...? Ese es, yo por acá escribí algo parecido al último. Cristo, sacerdote y ambos sacrificios a la vez. Bueno, ambos, ¿por qué? Porque son dos. El cordero que era sacrificado y el otro que es Azazel. El sacerdote ponía las manos sobre sus lomos y lo enviaban fuera al desierto. O sea, es la remoción. Y Cristo fue ambos sacrificios porque Él murió fuera del campamento, fuera de Jerusalén. Gracias, pastor. Entonces, la expiación va dirigida a nuestros pecados, ya que es la remoción o la eliminación de los efectos del pecado, por lo cual, entonces, después de ser removidos, el pecador arrepentido puede reconciliarse con Dios. Ahora, cuando hablamos de la propiciación, es lo que el hermano dijo, es la propiciación va dirigida a Dios. Y es el acto mediante el cual se apacigua o se elimina la ira de Dios y en cambio de eso se obtiene su favor. En la parábola del fariseo y el publicano, usted recuerda cuál es la oración del publicano. Él dice, Dios, Lucas 18:13, sé propicio a mí, pecador. Ahora, él está diciendo, al decir sé propicio, él dice apacigua o calma o elimina tu ira hacia mí que soy pecador. Hay unas palabras que el rey David usa en el Antiguo Testamento, en los Salmos, donde él dice, no estés enojado conmigo o quédate quieto. O sea, que es la misma idea. O sea, no te enojes conmigo. O sea, apacigua tu ira. Entonces, por eso en el pasaje de Romanos 5, 8 al 10 nos dice que Cristo con su muerte propició o aplacó
apaciguó o eliminó la ira de Dios sobre nosotros por el pecado. Dice el texto literalmente, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él, por Cristo, seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Jesús nos fue propicio y por eso nosotros fuimos declarados justos en base a su justicia que nos fue imputada, cargada, acreditada o puesta a nuestra cuenta. O sea que la muerte de Cristo, mi hermano, no es solamente que Él removió su culpa. Aparte de eso, Él le dio su justicia. Yo siempre he dicho que cuando usted debe, o sea, sería una, ¿cómo se dice? Algo de gran alegría que usted tenga, vamos a decir, si usted tiene su letra de su carro o su casa, que el banco le llamara, mire, alguien pagó su cuenta, o sea, ya no debe nada, venga por el título. Bueno, sería algo de festejar, ¿no? Pero ¿qué sucedería si además de eso le dijera, mire, no solamente pagó la culpa, le puso un crédito, o sea, le dio un crédito de $5,000? O sea, es lo que Cristo hizo, o sea, no nada más quitó nuestra culpa, sino que nos dio su justicia. Todo lo que Cristo hizo está acreditado a nuestra cuenta. Él por eso dice, cuando Él está hablando en el capítulo 16 de Juan, donde Él dice que se va y que va a enviar el Espíritu Santo, Él dice, mire, hasta ahorita ustedes no han pedido nada, pero el Padre los ama igual que yo. O sea, al final del capítulo 16, los discípulos están tristes. Dice, pidan. Pero Juan nos da las pautas también cómo debemos de pedir en base a su voluntad. Hermano. Sí, la idea de la propiciación también tiene que ver con que alguien ponga la espalda a favor de, y de por cubrir. Cristo tomó nuestro pecado. Y por otro lado, cuando alguien paga ya la casa ya no es de él, es de quien lo pagó. Claro. Hoy en día, si alguien no paga los impuestos, ya hay gente que vive de eso. Sí, que ya se han acumulado, usted puede ir a pagarlos por él, entonces el gobierno le dice, pues es tuya. Es usted, sí, el que pagó. Entonces, si Cristo ya pagó, por las leyes de aquí que se reconoce, ya somos de él, en automático. Bueno, es lo que nos dice 2 de Corintios 5 por ahí, ¿no? De que si acaso ignoramos que somos templo del Espíritu Santo y que no somos nuestros, porque hubo alguien que pagó por nosotros. Entonces, mis hermanos, esto es a lo que nos referimos o para hacer diferencia entre estas dos palabras, y es cuando hablamos de la vida de Cristo. Ahora vamos a hablar de la muerte. Para hablar de su muerte hablemos un poco del vocabulario, ¿no? La expiación es, como ya dijimos, quitar el pecado o remover la culpa de una persona por medio de una satisfacción vicaria. ¿Qué significa la palabra vicaria? Morir en lugar de. Ponga su nombre ahí donde está un espacio que por acá. Por eso es una blasfemia, diría yo, cuando el Papa se atribuye que él es el vicario de Cristo. O sea, él no es ningún vicario. Que lo crucifiquen. Bueno, muchos de acá lo haríamos con gusto, hermanos, pero no. Pero ni aún así sería vicario. No. Aunque lo No. O sea, vicario es morir en lugar de, o estamos hablando de un sustituto. Y Cristo fue el que nos sustituyó en la cruz. Cristo fue o es nuestro vicario porque tomó nuestro lugar en su muerte. Él nos reemplazó en la cruz, el lugar que nosotros merecíamos como castigo por nuestros pecados. El texto que leímos de Isaías 53:5, el castigo de nuestra paz fue o cayó sobre él. Ahora aquí hay una palabra que a mí no me gusta usar, pero a veces es necesario usarla para dar el argumento y que usted tenga una idea más clara. Hay una palabra que en el griego se llama keeper.
O sea, como si dijera la palabra en inglés, ¿no? Esta palabra keeper con doble P y con K y doble P se usa para la expiación. Y esta palabra está relacionada con la idea de cubrir o propiciar, o sea, del Antiguo Testamento, pacificar. Ahora, su forma sustantiva de esta palabra se usa para la tapa del arca del pacto, la tapa del propiciatorio, donde se derramaba la sangre. Esto representaba o simbolizaba el trono, ¿no? O la misma presencia de Dios, el propiciatorio. Usted lo puede leer en el pasaje que citaba nuestro pastor Don Chino en Levíticos 16:2. Ahora, en esa traducción que se hizo del hebreo al griego, que se le conoce como la Biblia del 70 o la Septuaginta, encontramos una familia de palabras que en esta traducción, una es hilaskomai, con K también, o ex hilaskomai. Ahora, estas dos palabras vienen de una palabra que es hilasterión. Esta palabra sí aparece en el Nuevo Testamento y se traduce como expiar, propiciar, satisfacer, apaciguar. ¿Y sabe qué? Es la misma palabra que se usa, que usó el publicano. Él dice, sé propicio a mí que soy pecador. Dice el texto que más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y diciendo, Dios sé propicio a mi pecador. Entonces vemos aquí el uso de este verbo. Dios sé propicio a mi pecador o propíciame. También encontramos el uso de esta misma palabra o verbo en el Hebreos 2:17 que ya leímos. Para hacer propiciaciones en su forma sustantiva, dice, por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote a lo que a Dios se refiere, para expiar. Acá está la palabra y por eso yo les decía que aunque hay una relación entre ambas palabras, cada palabra apunta a diferente. O sea, la propiciación es hacia nosotros, remover el pecado. La propiciación es hacia Dios, quitar o apartar la ira. Así que, Primera de Juan 2:22, acá aparece también esta palabra, igual que Primera de Juan 4:10. Voy a leer ambos textos. Dice, Primera de Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. O sea que Dios, cuando decimos de qué me salvó Dios, bueno, no, me salvó de Él mismo, de su ira. Por eso envió a su Hijo, para que su Hijo apartara la ira de Él que estaba sobre mí. Tenemos más pasajes, por ejemplo, Romanos 3:25. Acá nos dice, a ver, Romanos 3:25, y si usted ve el antecedente en el versículo 24 es Cristo Jesús, cuando dice, ¿a quién Dios puso? O sea, ¿a quién? Está hablando en el 24 de Cristo Jesús. ¿A quién puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados? Mis hermanos, usted sabe, esto no significa que Dios se hizo de la vista gorda con los pecados en el Antiguo Testamento. Eso de que pasó por alto es lo que yo les mencionaba, o sea, en su paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta que viniera la persona de Jesucristo. Así como todos los creyentes del Antiguo Testamento fueron salvos poniendo su fe en ese Mesías que vendría, hoy en día usted y yo y todo después de Cristo somos salvos creyendo en aquel Mesías que ya vino.
Ahora, si usted me dice cuál sería lo más complicado, bueno, yo creo que humanamente para ellos, porque tenían que poner la fe en alguien que vendría y nosotros ya tenemos, o sea, acá, la historia de la que fue así. Qué ventaja, ¿eh? Tenemos una gran ventaja sobre eso. Sin ver creyeron. Por eso el Señor en varios textos dice que el castigo va a ser peor para estas generaciones. Que muchos desearon ver y no lo vieron. Ahora, la misma forma encontramos en Hebreos 9:5, hablando del propiciatorio, la tapa que era de oro, que tenía los dos querubines, donde se vaciaba la sangre de los sacrificios y además se esparcía sobre todos los utensilios y aún sobre los sacerdotes mismos en el día de la expiación. Dice acá en Hebreos 9:5, perdón, y sobre ella, o sea, sobre el arca del pacto, los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle, dice el escritor, porque no era la intención de él de explicar qué eran los querubines o qué significaban. Él acá está dando su argumento en cuanto al sacrificio de Cristo como sacerdote y como sacrificio mismo. Ahora, la tapa del arco, la tapa del arca del pacto, o sea, se llama propiciatorio, que era el lugar donde se rociaba la sangre de los sacrificios en el día de la expiación. Primero, la sangre del becerro por el sumo sacerdote y su familia, ¿verdad? Y después la de uno de los dos machos cabríos sobre el cual caía la suerte. O sea, eran dos, echaban la suerte a ver a cuál le iba a tocar morir y el otro que quedara iba a ser el que iba a ser echado fuera del campamento. Al desierto, donde el sumo sacerdote ponía sus manos sobre sus lomos, simbolizando que los pecados del pueblo eran transferidos o trasladados al animal y llevados fuera, lejos del campamento. Ahora, mis hermanos, cuando hablamos, esto es un simbolismo que significa fuera de la presencia de Dios. Ahora, ¿acaso la Biblia no dice que Dios es omnisciente, omnipotente, omnipresente, que Él está en todo lugar? Sí, pero la implicación cuando dice que fuera de la presencia de Dios es fuera de la gracia de Dios. Una vez tuve un problema con una persona donde yo le decía que Dios mismo va a estar en el infierno. ¿Y cómo que Dios va a estar en el infierno? Bueno, ¿acaso Él no es omnipresente? Y el castigo o el sufrimiento de estas personas no va a ser tanto el infierno, sino que es el mismo tormento de Dios que va a estar ahí sin su gracia a favor. Pastor, ese animal que lo dejaban ir moría después, ¿verdad? Moría en el desierto. Moría en el desierto después. Porque en el desierto, ¿qué hay? Nada. Ajá. No hay vida. O sea, el desierto es un simbolismo. Y yo creo que me pareció leer que una persona como que lo seguía para ver en qué momento Desaparecía. La persona se encargaba de llevarlo 3 días afuera, que se perdiera. Sí. A las tinieblas de afuera, el Señor usa mucho esa frase en el Nuevo Testamento, fuera de la presencia de Dios. Ahora, Pastor, esto de que nuestro Señor fue al infierno, dice, a predicar a las almas perdidas, condenadas. Dice, escuché algo al respecto. Dice, ¿qué iba a decirles si ya estaban condenados? Tampoco era para burlarse de ellos por no haber creído. Sí, hay varios pasajes que tenemos que poner en contexto. Lo mencionamos hace algunas clases, no sé cuántos recuerdan. El Señor no fue a predicarles ni para que fueran salvos ni a burlarse. Simplemente Él fue a afirmar la razón del por qué estaban ahí. Y otra, no fue tanto para esos que estaban ahí, sino para exponer o para reafirmar sobre las fuerzas del mal su victoria, sobre el pecado, sobre la muerte. Es a eso que Él descendió, no tanto por las personas. Colosenses, creo que es un texto que Pablo en Colosenses, creo que es 2:15,
nos puede dar, nos arroja un poco de luz en base a esto, a qué fue Cristo, que dice que fue, Él los exhibió públicamente. Está usando un lenguaje que los de la época entendían muy bien, que cuando un ejército o un imperio dominaba o triunfaba sobre otros, no se llevaba a los soldados comunes, se llevaba a los generales, a los capitanes encadenados, y los pasaban, había un arco, o sea, en los muros en la entrada de la ciudad, los hacían pasar por ahí encadenados, exhibiéndolos delante de todo el pueblo. O sea, era una forma de humillarlos que habían triunfado sobre ellos. O sea, es lo que Cristo desciende para exponer públicamente que Él triunfó sobre las fuerzas del mal, sobre el pecado, la muerte. Es una de las ideas. No fue predicar para que fueran salvos. Sí. Obviamente ya estaban condenados. Ok, bueno, a ver, algo muy importante hasta aquí, mis hermanos, es que la idea de esta acción de ambos animales, de la expiación en el Antiguo Testamento, es diferente el énfasis que se le da en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento era la de cubrir el pecado, en el Nuevo es la de quitar o remover. Y la palabra misma es la que describe a Cristo como propiciación, según los textos, ¿no? que vimos. Ahora, ¿qué significan estos conceptos? Con referencia a Dios, el propiciar es quitar la ira justa de Dios contra el pecador. Esta es una acción que va dirigida a Dios, la propiciación. El Salmo 7, 11 y 12 nos dice que Dios es un juez justo y que Dios está airado contra el impío todos los días. Dice el 12, si no se arrepiente, Él, o sea, Dios afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Con referencia a Dios, propiciar es aplacar, pues, pacificar. El efecto para el pecador de propiciar no es solamente el de cubrir sus pecados, sino quitar la culpa de sus pecados, la consecuencia, o sea, remover los obstáculos para acercarse a Dios. Y cuando digo consecuencia me estoy refiriendo al destino, ¿no? Claro, hay pecados, si nosotros cometemos pecado vamos a sufrir las consecuencias acá. Si usted roba, va a ir a la cárcel. Eso nadie se lo va a evitar, aunque usted pueda arrepentirse y el Señor le va a perdonar, pero le va a remover esa culpa. La consecuencia que tenemos que cargar. Claro, entonces, hay obstáculos cuando nosotros pecamos para acercarnos a Dios. Entonces es lo que hace, remover la culpa, y en cambio de estar en esa condición de no poder acercarnos a Dios, recibir su favor si nos arrepentimos. Y recuerde, todo esto es solamente por Cristo y gracias a Cristo. Tal como lo dice Hebreos 4:14 en adelante, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Y cuál es la invitación o el aprovecharnos de todo esto? Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos, son las 11:36, mis hermanos. Solamente, ¿cómo dice? Digo, no volamos. Sí, me quedó todavía un poco acá de algunos comentarios. Solamente quería leerles otro texto que en Hebreos 13 nos dice que los cuerpos de esos animales que eran sacrificados, dice que su sangre no podía, a causa del pecado, dice, a ver, leo literal, porque los cuerpos de aquellos animales, Hebreos 13:11, cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, o sea, de los muros de la ciudad. Levíticos 16:27. Acá tengo todo lo que significaba los sacrificios en el día de la expiación, pero voy a concluir, mis hermanos.
faltan ya 22. Mándelo, pastor, ¿no? Así yo lo voy a enviar más tarde o mañana temprano. Ahora, mis hermanos, como una conclusión, en esta lección hemos dado un vistazo, ¿no?, a la importancia de nosotros como creyentes. No solamente la importancia para nosotros, como creyentes, no solamente la muerte de Cristo a favor nuestro, sino también la importancia de su vida a favor nuestro para cumplir todas las demandas y los requisitos de la ley. En Gálatas 4:3 dice que así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, por el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Así que podemos decir nosotros ahora que Cristo no solamente murió por nosotros, sino que también vivió por nosotros.